Las estrellas nunca habían parecido tan frías. El capitán Nagio Kanko se paró en la ventana de observación del desafío SS, observando los puntos de luz distantes con los que la humanidad ha soñado durante miles de años. Estos sueños se hicieron realidad hace siglos, cuando las primeras naves humanas abandonaron la Tierra y se aventuraron en la oscuridad entre los mundos. La humanidad descubrió que no estaba sola. La galaxia estaba llena de vida, llena de civilizaciones mucho más antiguas y poderosas que la tuya. La mayoría de estas civilizaciones sirvieron al dominio Vexari. El mensaje llegó hace 3 horas. Llegó en todas las frecuencias, en todos los idiomas, y era imposible ignorarlo. Las palabras fueron simples y directas. La gran flota Vexari ha entrado en el sistema de almas. La Tierra tenía 72 horas para rendirse incondicionalmente. Todos los buques militares serían destruidos. Todas las armas serían confiscadas. La humanidad aceptaría un estatus permanente como especie trabajadora dentro del dominio. No habría negociación. No habría excepciones. Nadia tenía 53 años. Ella sirvió en la flota combinada de la Tierra durante 31 de esos años. Luchó contra piratas cerca de las colonias exteriores. Había comerciado con comerciantes extranjeros. Había visto cosas que a sus abuelos les habrían parecido mágicas. Pero nunca había visto nada parecido a las imágenes que ahora se muestran en todas las pantallas de su nave. 2000 buques de guerra. Cada uno de ellos era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. El crucero Vexari más pequeño tenía 3 veces el tamaño del desafío. El más grande, el buque insignia del Alto Soberano Terex, era una montaña en movimiento de metal y armas que podría haberse tragado una pequeña luna. Contra esta fuerza, la humanidad tenía 300 naves, 300 contra 2000, e incluso esos números mintían sobre la verdadera diferencia de poder. Un solo buque de guerra Vexari podría destruir sin esfuerzo una docena de naves humanas. Sus escudos eran más fuertes. Sus armas eran más rápidas. Su tecnología era 8000 años más avanzada que las simples matemáticas. La resistencia significaba extinción. El teniente comandante James Adiami, primer oficial de Nadia, se acercó a ella en silencio. Era un hombre alto con ojos amables que ahora no transmitían nada más que preocupación. «Capitán», dijo. El comando terrestre convocó una sesión de emergencia. Todos los altos funcionarios deben asistir de forma remota. Nadia asintió sin apartarse de la ventana. Esperaba eso. ¿Qué crees que decidirán? No era una pregunta que Nadia quisiera responder. Había visto los informes de otros mundos conquistados. Los Vexari no eran crueles en la forma en que los humanos entendían la crueldad. No torturaron por placer ni mataron sin motivo alguno. Eran simplemente eficientes. Las especies conquistadas fueron procesadas, categorizadas y asignadas su función dentro del dominio. Los que resistieron fueron eliminados. A los que cooperaron se les permitió vivir como sirvientes, porque lo que ofrecían los Vexari no era la muerte. Fue algo peor. Fue el fin de todo lo que la humanidad podría haber llegado a ser. Creo, dijo Nadia lentamente, que discutirán. Algunos querrán pelear. Algunos querrán rendirse. Y al final, probablemente intentarán negociar, con la esperanza de ganar tiempo que no tenemos. Un día Mi estaba a su lado, mirando las mismas estrellas. ¿Hay alguna esperanza? Nadia no respondió de inmediato. Pensó en su hija, ya mayor, que vivía en la colonia de Marte. Pensó en su madre, todavía viva a los 91 años y todavía cuidando su jardín en Nigeria. Pensó en los miles de millones de seres humanos que se despertaron esa mañana para saber que toda su especie tenía 3 días para aceptar la esclavitud. La esperanza es algo extraño, dijo finalmente. No depende de probabilidades ni de cálculos. Depende de lo que estemos dispuestos a hacer. La sesión de emergencia comenzó dentro de 1 hora. Nadia observó desde su sala de preparación como los rostros del almirante en su pantalla aparecieron y generales. Parecían cansados y asustados, aunque intentaban ocultarlo. El almirante Chen Wei, comandante de la flota combinada de la Tierra, dirigió la discusión. Tenía 70 años. Un veterano de todos los conflictos importantes que ha enfrentado la humanidad desde que dejó la Tierra.
Su voz era firme, pero Nadia notó el temblor en sus manos. La situación es clara, afirmó el almirante Chen. No podemos derrotar a la flota Vexari por medios convencionales. Nuestras únicas opciones son la rendición o la destrucción. A continuación habló el general Kowalski de las fuerzas de defensa europeas. ¿Qué pasa con la evacuación? Podríamos expandirnos, ocultar nuestra población por las colonias exteriores, los Vexari los encontrarían. Respondió el almirante Chen. Lo han hecho muchas veces antes. Saben cómo piensan las especies conquistadas. Correr solo retrasa lo inevitable. Las discusiones continuaron durante horas. Algunos oficiales hablaron de honor y desafío. Otros hablaron de supervivencia y practicidad. Algunos sugirieron medidas desesperadas. Armas que podrían causar daño, pero que ciertamente provocarían represalias totales. Nadia escuchó sin hablar. No se le pidió su opinión porque no estaba segura de si alguien quería escucharla. Ella era solo una capitana de patrulla. Comandante de un solo crucero, eso no significaba nada en el cálculo más amplio de fuerzas. Pero a medida que pasaban las horas y las discusiones circulaban sin resolución, sintió que algo crecía dentro de ella. No era exactamente esperanza. Era algo más duro y frío. La certeza estuvo cerca del final de la sesión. El almirante Chen finalmente la notó entre la galería de rostros. Capitán O'Connell, dijo. Has estado callado. ¿Tienes algo que agregar? Nadia se enderezó. Sí, almirante. Así que habla. Ella respiró hondo. Lo que estaba a punto de decir parecería una locura. Quizás fue una locura, pero pasó 31 años aprendiendo a pelear. Y cada instinto que ella había gritado el mismo mensaje. Los Vexari esperan que nos rindamos. Dijo que toda su estrategia depende de ello. Han conquistado más de 4000 mundos en 12 especies. ¿Sabes cuántas de estas especies realmente lucharon contra ellos? El almirante Chen frunció el ceño. No tengo esos números. Ninguno de ellos, dijo Nadia. Ninguno. Cada especie conquistada por los Vexari vio las probabilidades, calculó el resultado y optó por someterse antes que morir. Los Vexari no están preparados para un enemigo que lucha de todos modos. El general Morrison, del comando norteamericano, negó con la cabeza. Con el debido respeto, capitán, luchar contra ellos sería un suicidio. Sí, estuvo de acuerdo Nadia. Probablemente lo sería, pero el suicidio y la rendición terminan de la misma manera. La única diferencia es lo que dejamos atrás. El almirante Chen se inclinó hacia adelante. Explica lo que quieres decir. Nadia se levantó y se acercó a la pantalla, como si de alguna manera pudiera alcanzarla y llamar la atención de todos los que miraban. Los Vexari gobiernan a través del miedo, dijo. No miedo a sus armas ni a sus barcos, sino miedo a su reputación. Todas las especies de la galaxia creen que la resistencia es imposible. Por eso nadie puede resistirse. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos? ¿Qué pasa si una especie pequeña y primitiva mira tu armada y ataca de todos modos? Incluso si perdemos, incluso si todos los seres humanos mueren, la idea sobrevive. La resistencia es posible. Vexari podría resultar herido. Otras especies verán esto. Otras especies lo recordarán. La habitación estaba en silencio. Nadia podía sentir el peso de su atención, la mezcla de sorpresa y comprensión. Tenemos una opción, continuó. Podemos rendirnos y ser olvidados. O podemos luchar y ser recordados. Nuestros hijos pueden morir de todos modos. Pero solo una elección da sentido a sus muertes. Solo una opción da a otras especies el valor de seguirla. El almirante Chen se reclinó en su silla. Su rostro era ilegible. Nos estás preguntando sacrificar la humanidad por una idea. Les pido que seamos humanos, dijo Nadia. Somos la especie que salió de las cuevas y llegó a las estrellas. No hicimos esto calculando probabilidades y aceptando límites. Hicimos esto creyendo que vale la pena morir por algunas cosas. Si nos rendimos ahora, traicionaremos todo lo que fuimos. Las discusiones continuaron después de eso, pero algo cambió. Nadia pudo verlo en sus caras.
La posibilidad que había planteado era aterradora, pero también real. Ofreció algo que Serender sin duda había ofrecido una razón. 2 horas más tarde, Nadia recibió un mensaje privado del almirante Chen. Debía presentarse inmediatamente ante el comando terrestre. Un autobús estaría esperando. No sabía qué esperar cuando llegó. Los pasillos del comando terrestre eran un caos, llenos de oficiales y funcionarios corriendo en todas direcciones. La escoltaron a una cámara segura donde se reunía el Alto Consejo. Estos eran los líderes de la humanidad, los hombres y mujeres que decidirían el destino de toda su especie. El almirante Chen se puso de pie cuando ella entró. Capitán Okonkwo, el Consejo tiene una pregunta para usted. Nadia se puso firme. Sí, almirante, si decidimos resistir, si rechazamos el ultimátum Vexari, ¿qué mensaje les debemos enviar? Nadia miró alrededor de la habitación. Vio miedo en los rostros de todos, pero también vio algo más. Vio gente que estaba cansada de tener miedo, gente que quería, más que nada, creer que todavía había algo por lo que valía la pena luchar. Pensó en su hija, en su madre, en cada ser humano vivo. Luego dio su respuesta, 3 palabras que cambiarían la historia: atacaremos. El silencio que siguió a las palabras de Nadia duró solo un momento, pero pareció una eternidad. Se paró en el centro de la Cámara del Alto Consejo, rodeada por los líderes más poderosos que la humanidad haya conocido jamás, y observó cómo sus 3 palabras caían como bombas en sus mentes. Ataquemos, había dicho. No resistiremos, no defenderemos. El almirante Chen fue el primero en hablar. Su voz era cuidadosa, controlada. Capitán Okonkwo, quizás no comprenda completamente la situación. La flota Vexari nos supera en número casi 7-1. Su tecnología está miles de años por delante de la nuestra. Si los atacamos, moriremos. Sí, almirante, respondió Nadia. Si nos rendimos, también moriremos. Solo que más lento. La pregunta no es si sobreviviremos. La pregunta es cómo somos recordados. La canciller Martínez del Consejo de la Tierra Unida se levantó de su asiento. Era una mujer pequeña, de ojos penetrantes y cabello gris recogido en un estilo severo. Su reputación de frío cálculo era legendaria. Sin embargo, cuando habló, había algo nuevo en su voz. Algo que sonó casi a curiosidad. Explica tu estrategia. Capitán, si ganó, Nadia pasó todo el viaje a la Tierra preparándose para este momento. Había calculado los números 1000 veces. Sabía que eran malos, pero los malos números no eran lo mismo que las probabilidades imposibles. Y hacía mucho tiempo que había aprendido que las batallas no se ganan solo con las matemáticas. Los Vexari conquistaron mediante intimidación durante 8000 años. Ella empezó. Su doctrina militar supone que cada especie calculará las probabilidades y se rendirá. Cuando no pueden ganar, es lógico. Esto es racional. Y es su mayor debilidad. Caminó hasta la pantalla central y activó la proyección holográfica del sistema solar. El punto azul de la Tierra flotaba pacíficamente cerca del centro. La masa roja de la flota Vexari acechaba cerca de los planetas exteriores, como una mancha de sangre. Esperan que nos comportemos racionalmente, continuó Nadia. Esperan que veamos su flota, comprendamos que no podemos ganar y nos rindamos. No tienen planes para un enemigo que lucha de todos modos. Toda su estrategia, toda su historia, se basa en el supuesto de que esto nunca sucederá. ¿Fue? El general Morrison se cruzó de brazos. ¿Y qué? ¿Hacemos exactamente cuando atacamos y destruyen nuestra flota en la primera hora? No peleamos como ellos esperan, dijo Nadia. No los enfrentamos en una batalla abierta. Aprovechamos todas las ventajas que tenemos y les hacemos pagar por cada centímetro de espacio que ocupan. Cambió la pantalla para mostrar un mapa detallado del cinturón de asteroides, el vasto anillo de rocas y escombros que rodeaba el Sol entre Marte y Júpiter. Convertimos cada barco civil que tenemos en una plataforma de armas. Barcos mineros, transportadores de carga, transporte de pasajeros, cualquier cosa que pueda llevar un arma o una bomba. Proporcionamos acceso a la Tierra con minas, no con minas militares, que ellos esperan y pueden detectar. Improvisar dispositivos escondidos entre escombros, en asteroides,
entre los restos de nuestras propias naves destruidas. Esto los ralentizará, admitió el almirante Chen. Pero eso no los detendrá. No, asintió Nadia. Nada los detendrá. Pero todo lo que hacemos les cuesta algo, barcos, tiempo, recursos y, lo más importante, les cuesta certeza. Se volvió para mirar directamente al consejo. Los Vexari nunca han perdido una conquista, nunca en 8000 años. Ninguna especie ha luchado realmente contra ellos. Se creen invencibles. Esta creencia es tu poder. Es lo que mantiene unido a tu imperio. ¿Qué pasa cuando rompemos esta creencia? ¿Qué sucede cuando cada especie conquistada en la galaxia observa a una pequeña? ¿Los pueblos primitivos lastimaron al invencible Vexari? El canciller Martínez se inclinó hacia adelante. Estás diciendo que nuestra resistencia es un mensaje para los demás. Sí, pero es más que eso. Los Vexari gobiernan 1000 mundos. Muchos de estos mundos se rindieron hace generaciones. Su gente vivió como sirvientes durante siglos. Aceptaron su destino porque creían que no había alternativa. Pero si luchamos, si les mostramos que la resistencia es posible, plantaremos la idea de que los Vexari no pueden matar con barcos ni armas. La habitación quedó en silencio cuando sus palabras fueron asimiladas. Nadie podía ver los cálculos detrás de sus ojos. Ya no pensaban solo en la batalla. Estaban pensando en el futuro, en una galaxia donde la última resistencia de la humanidad podría inspirar a otros a ascender. El almirante Chen se levantó y caminó hacia la vitrina, estudiando la posición que había marcado. La estrategia exige que lo sacrifiquemos todo. Nuestra flota, nuestra infraestructura, posiblemente toda nuestra civilización, sí, afirmó Nadia. Pero considere la alternativa. Nos rendimos y nos convertimos en esclavos. Nuestra cultura ha sido borrada. Nuestra historia está olvidada. Nuestros hijos servirán a los Vexari por el resto de la eternidad. O luchamos y, aunque perdamos, nos convertimos en leyenda. Nos convertimos en la especie que surgió. Nos convertimos en prueba de que la resistencia es posible. El general Kowalski habló con voz pesada. Mis nietos viven en la Tierra. ¿Qué les digo? ¿Que morirán por una idea? Nadia sintió el peso de esa pregunta. Pensó en su propia familia, en todos los que amaba y que tal vez no sobrevivirían a lo que estaba por venir. Pero ella se había hecho la misma pregunta cientos de veces y había encontrado la respuesta. Diles la verdad, dijo. Les dices que la libertad vale más que la supervivencia. Les dices que sus antepasados se enfrentaron a dificultades imposibles antes y que lucharon de todos modos. Les dices que ser humanos significa negarse a aceptar los límites que los demás nos imponen. Y les dices que si ganamos, si por algún milagro sobrevivimos, vivirán en una galaxia donde nadie temerá más a los Vexari. El debate continuó durante otra hora, pero Nadia sintió que la marea cambiaba. El miedo estaba dando paso a algo más. No exactamente esperanza, sino propósito. Los líderes de la humanidad estaban empezando a comprender que la rendición no ofrecía ninguna seguridad real, solo un camino más largo hacia lo mismo. ¿El fin? Al menos la resistencia ofrecía significado. La votación final tuvo lugar poco antes de medianoche. No fue unánime. 3 miembros del Consejo votaron a favor de rendirse, argumentando que la supervivencia de unos pocos humanos era mejor que la muerte de todos. Pero la mayoría optó por luchar. El almirante Chen anunció personalmente la decisión. Rechazaremos el ultimátum de Vexari. No nos rendiremos. Resistiremos con todo lo que tenemos. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. El trabajo comenzó inmediatamente. En toda la Tierra y en todas las colonias se hizo el llamado. Toda nave capaz de viajar por el espacio debería estar armada. Se suponía que cada fábrica debía producir armas. Toda persona que pueda luchar debería prepararse. No habría civiles en esta guerra. Ahora todos eran soldados. A Nadia se le dio el mando de la flota de resistencia. No fue una recompensa. Era una responsabilidad que se había ganado al ser la que estaba dispuesta a decir lo que había que decir. El almirante Chen la llevó aparte después de que concluyó el consejo. ¿Entiendes lo que hiciste?
Dijo que no era una pregunta. Sí, almirante, es posible que haya condenado a toda nuestra especie a la extinción. Nadia lo miró a los ojos. O puede que nos haya dado la única oportunidad que hemos tenido. No lo sabremos hasta que termine. Chen la estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Serví durante 50 años. Siempre he creído que el propósito de un ejército es proteger a su pueblo. Para asegurar su supervivencia. Pero hoy me mostró algo, capitán. La supervivencia sin libertad no es realmente supervivencia. No, almirante. No lo es. Así que vete. Construye tu flota. Haz que los Vexaris se arrepientan del día en que oyeron hablar de la tierra. Nadia saludó y se giró para irse. En la puerta se detuvo. Almirante, gracias por escuchar. Chen sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Gracias por hablar. Alguien tenía que hacer esto. Las siguientes 48 horas fueron una actividad borrosa. Nadia estableció su mando a bordo del Guante, coordinando la transformación de las fuerzas dispersas de la humanidad en algo parecido a una flota de batalla. Fue un caos. Fue desesperación. Pero también era hermoso a su manera. Personas que nunca habían portado un arma se ofrecieron como voluntarias para el entrenamiento de combate. Los ingenieros que diseñaron naves espaciales de lujo trabajaron toda la noche para montar armas en vehículos de carga. Los científicos que se habían pasado la vida estudiando las estrellas ahora calculaban trayectorias de misiles. ¿Y las minas? Cada uno aportó lo que pudo. Nadia grabó un mensaje para ser transmitido por toda la galaxia. Para todas las especies que vivían bajo el dominio Vexari, ella se sentaba en su sala de espera, sola, mirando a la cámara. Para observar todas las especies, dijo. ¿Recuerdas lo que te dijo Vexari? Dijeron que la resistencia era imposible. Dijeron que su poder no podía ser cuestionado. Dijeron que rendirse era la única opción racional. Vea lo que sucede a continuación. Mira lo que hacen los humanos cuando nos dicen que nos arrodillemos. Y cuando nos veas pelear, hazte una pregunta. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Terminó la grabación y la envió al radio de comunicaciones. En unas pocas horas llegaría a todos los rincones de la galaxia. Todas las especies esclavizadas verían esto. Todo comandante Vexari sabría que su reputación estaba a punto de ser puesta a prueba. Las 72 horas casi habían terminado. La flota Vexari estaba empezando a moverse. Avanzando hacia la Tierra con la confianza casual de los depredadores que nunca han conocido la derrota, esperaban encontrar a la humanidad destrozada y lista para someterse. En cambio, encontrarían a Nadia o con Quali 300 barcos tripulados por personas que habían decidido que valía la pena morir por algunas cosas. Las 72 horas terminaron exactamente a la medianoche, hora estándar de la Tierra. El alto soberano Tarix estaba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, observando el pequeño planeta azul. En tu pantalla con algo cercano al aburrimiento. Ya había hecho esto muchas veces antes. La espera, el ultimátum, la inevitable rendición. Era una rutina, como cosechar cereales o cobrar impuestos. Los humanos se someterían, como se han sometido todas las especies, y el imperio crecería hasta convertirse en otro mundo. Tenía 1000 años, era antiguo incluso para los estándares Vexari. Él personalmente supervisó la conquista de 11 civilizaciones. Recordaba cada uno claramente. Cuanto más lloró Bati cuando se rindieron. Los Ketrani maldijeron y amenazaron, pero al final también se arrodillaron. Los demás simplemente aceptaron su destino con silenciosa resignación. Comprender que la resistencia contra el dominio no solo era inútil, sino impensable. Los humanos no serían diferentes de lo que dijo su oficial de comunicaciones. Su piel plateada brillando bajo las luces del puente. Alto soberano, el periodo del ultimátum ha expirado. Estamos recibiendo una respuesta de la flota humana. Tarix se permitió una leve sonrisa. Finalmente, ponlo en práctica. La pantalla de visualización parpadeó y apareció un rostro humano. Tarix lo estudió con leve curiosidad. La criatura era femenina, de piel oscura. Con ropa cortada,
cabello gris y ojos que contenían algo que no esperaba. No tengas miedo, no renuncies a la acción. Algo totalmente diferente. Soy la capitana Nadjao Kankuo de la flota terrestre combinada. Dijo el humano. Su voz era tranquila, firme. Hablo por la humanidad. Tarix hizo un gesto perezoso con una mano. Continúa con tu rendición, humano. Estoy cansado de esperar. La mujer no vaciló. Ella no apartó la mirada. En lugar de eso, sonrió, y con esa sonrisa. Tarix sintió la primera ligera inquietud que había sentido en siglos. No habrá rendición, alto soberano. Viniste aquí para conquistar. Te invitamos a probarlo. El puente estaba en silencio. Tarix parpadeó, seguro de haber entendido mal. Ninguna especie ha rechazado jamás el ultimátum. No en 8000 años. La idea misma era absurda. Estás bromeando, dijo. No lo soy. Tu flota es impresionante. Su reputación es aterradora. Pero no te tenemos miedo. Somos humanos. No nos rendimos. No nos sometemos. Y si quieres nuestro mundo, tendrás que quitárnoslo de nuestras manos muertas. La transmisión ha terminado. Tarix se quedó quieto durante un largo momento, procesando lo que acababa de oír. Luego empezó a reír. Fue un sonido frío, carente de humor genuino. Qué divertido, dijo. Los primitivos querían jugar a la guerra. Muy bien, avise a la flota. Avanzamos. Destruye todo lo que se resiste. La armada Vexari comenzó a moverse. 2000 buques de guerra, cada uno de ellos una obra maestra de 8000 años de ingeniería militar, se deslizaron hacia el interior del sistema solar. Se movían en perfecta formación, con los escudos brillando débilmente y las armas cargadas y listas. Nadie los vio llegar desde el puente de desafío. Su nave estaba posicionada cerca de Júpiter, escondida entre la sombra de la Luna. A su alrededor, esparcida por el cinturón de asteroides y los campos de escombros del sistema exterior, la flota humana esperaba. 300 barcos, la mayoría convertidos en barcos civiles. Cargueros con plataformas de armas soldadas, barcos mineros cargados con explosivos improvisados, barcos de transporte despojados de todo menos motores y armas. Frente a la gran flota Vexari, parecen insectos preparándose para desafiar a las águilas. Están entrando en el primer campo minado. El teniente comandante Adyami informó que su voz era tensa pero controlada. Nadie asintió, hizo señales a todos los barcos, mantuvieron la posición y esperaron mi orden. Las minas que plantaron eran primitivas según los estándares galácticos. Sencillas bombas de fusión escondidas en asteroides, programadas para detonar cuando naves Vexari pasan cerca. Los Vexari detectarían a algunos de ellos. Destruirían a otros antes de que pudieran activarse. Pero no todo, la primera explosión iluminó la oscuridad como si naciera una nueva estrella. Un destructor Ro-Vexari cerca. Del borde de la flota desapareció en una bola de fuego. Antes de que la luz desapareciera, siguieron 3 explosiones más. Luego 5 más, luego una docena en el puente del dominio eterno. Tarix observó con incredulidad cómo sus barcos comenzaban a morir. No muchos, no los suficientes para amenazar su fuerza, pero aún así muere. 2 minas, escondidas en las rocas como trampas tendidas por primitivos. ¿Qué es eso? Requirió humanos para explorar el acceso, informó su oficial táctico. Confusión evidente en su voz. Están utilizando explosivos improvisados escondidos entre los escombros. Barralos a un lado. Esto es patético, la flota Vexari ha ajustado su formación. Al desplegar drones sensores para detectar minas ocultas, muchas fueron encontradas y destruidas. Pero los humanos los ocultaron hábilmente, utilizando desechos naturales para enmascarar sus firmas. Por cada mina destruida, otra encontró su objetivo. 12 barcos Vexari resultaron dañados o destruidos en la primera hora de avance. Entonces comenzaron los ataques guerrilleros. Naves humanas surgieron del cinturón de asteroides y golpearon los flancos de la formación Vexari. No intentaron atacar directamente a la flota principal. Apuntaron a buques de suministro, retransmisiones de comunicaciones y exploradores aislados.
Dispararon sus armas y luego desaparecieron entre los escombros. Antes de que los Vexari pudieran responder, las tácticas eran simples, rudimentarias, casi primitivas. Pero fueron eficaces. La flota Vexari, diseñada para librar batallas convencionales contra enemigos que los enfrentaban, tuvo problemas para responder. Sus enormes buques de guerra eran demasiado lentos para capturar a los invasores humanos. Sus escoltas más pequeñas eran demasiado pocas para cubrir todos los accesos. Nadja dirigió personalmente el primer ataque. El desafío, junto con una docena de otras naves, impactó contra un portaaviones Vexari que se había desviado cerca del campo de asteroides. Llegaron rápidamente, con las armas en la mano y se retiraron antes de que la escolta del portaaviones pudiera alcanzarlos. El portaaviones sobrevivió, pero a duras penas. Su cubierta de vuelo fue destruida y sus escudos sobrecargados. Impacto directo, informó Adyami. Su voz mezclaba alivio con cansancio. El operador está deshabilitado. ¿Víctimas?, preguntó Nadja, aunque ya sabía que la respuesta sería mala. Perdimos Santiago y Teherán. El Mumbai ha sufrido graves daños y los barcos han desaparecido. 50 vidas humanas perdidas, a causa de un transportador averiado. Las matemáticas eran terribles, pero no eran el punto. Al otro lado de la galaxia la transmisión continuó. Cada ataque, cada explosión, cada momento de resistencia se transmitió a miles de mundos. Las especies que se rindieron a los Vexari sin luchar observaron en silencio atónitos. Como los humanos hicieron lo impensable. Ellos reaccionaron. La batalla continuó durante 3 días. Los Vexari avanzaron incansablemente, pero lentamente. Cada kilómetro de espacio les costó algo. Barcos averiados. Suministros consumidos. Tiempo perdido. Terrix se sintió cada vez más frustrado. Esperaba llegar a la Tierra en unas pocas horas. En cambio, todavía estaba abriéndose camino a través del sistema externo. Acosado por los ataques guerrilleros del enemigo, parecía incapaz de definirse. Esto es ridículo. Gruñó durante su sesión informativa diaria. Tenemos 2000 barcos. Tienen 300. ¿Por qué seguimos peleando? Su oficial táctico, un joven Vexari llamado Serik, dudó antes de responder. Alto soberano, los humanos no luchan para ganar. Están luchando por retrasar. Cada barco que sacrifican nos cuesta recursos y tiempo. Saben que no pueden derrotarnos, pero nos hacen pagar cada paso. Así que deja de pagar. Avanza directamente hacia la Tierra y destrúyela. Si hacemos esto, dejaremos nuestros flancos expuestos. Los invasores humanos cortarán nuestras líneas de suministro. Podríamos ganar la batalla y aún así perder la mitad de nuestra flota por desgaste. Terrix. Golpeó con el puño la silla de mando. Conquisté 11 civilizaciones. No seré humillado por los primitivos el 4.º día. El desafío se ha cumplido. Nadja lideró otro ataque. Esta vez contra un barco de municiones Vexari. El ataque fue exitoso. El barco destruido. Pero un crucero Vexari los atrapó durante la retirada. El primer disparo atravesó el casco del guantelete y mató instantáneamente a 12 miembros de la tripulación. El segundo inutilizó sus motores principales. Informe de daños que ordenó Nadja. Levantándose de donde la había arrojado el impacto. La cara de un diámetro estaba ensangrentada. Cortado por escombros voladores. Perdimos los motores 2 y 3. Los escudos están al 15%. El casco se rompe en las cubiertas hasta 7. ¿Todavía podemos luchar? Todavía podemos disparar. Pero no podemos correr. Nadja miró su pantalla. El crucero Vexari se acercaba para realizar otro pasaje. Eso acabaría con ellos fácilmente. Le quedaban tal vez 3 minutos de vida. Pensó en su hija, su madre, en todos los que amaba. Entonces abrió un canal para su equipo. Este es el capitán. No sobreviviremos a esta batalla. Pero antes de morir, hagámosles daño. Todo el poder a las armas. Apunta a su puente. El desafío disparó todo lo que le quedaba. Misiles, cañones de riel e incluso cápsulas de escape,
preparados para explotar al impactar. Los escudos del crucero Vexari cedieron al ataque. Él respondió, perforando más agujeros en la punta de la nave humana en el último momento. Justo antes de que se produjera el golpe mortal, apareció otro barco. Un destructor humano, el Yakarta, se interpuso entre el desafío y el crucero Vexari. Disparó al barco de Nadja y explotó. «No». Nadja gritó, pero el sacrificio ganó tiempo. Llegaron 2 naves humanas más, lo que obligó al crucero Vexari a retirarse. El desafío se alejó cojeando, casi muerto. Tu equipo trabaja frenéticamente para sellar las brechas y restaurar el tomacorriente en tu sala de preparación. ¿Solo? Nadja se permitió llorar. El Yakarta estaba al mando de su amigo, el capitán Yusuf Rahman. Sirvieron juntos durante 15 años. Ahora él se ha ido, junto con toda su tripulación, porque decidieron salvarla. Se secó los ojos y regresó al puente. La guerra no ha terminado. Los Vexari seguían llegando y la humanidad seguía luchando. La Tierra nunca ha sido más hermosa que ahora. Colgada en la oscuridad como una joya azul contra el terciopelo negro del espacio, Nadja Okonkwo estaba de pie en el puente reparado del desafío, mirando su mundo natal a través de la pantalla. Detrás de ella, los restos de la flota humana formaron una línea defensiva. Quedaban menos de 200 naves de las 300 originales. El resto eran restos, esparcidos por el sistema solar junto con los cuerpos de sus tripulaciones, y más allá de ellos, llenando el cielo como una plaga de langostas, se acercaba la gran flota Vexari. Perdieron 47 barcos durante los combates en el sistema exterior. Fue un milagro, un logro que habría parecido imposible hace apenas unas semanas. Pero no fue suficiente. Tariq trajo 2000 barcos para conquistar la Tierra. Todavía le quedaban más de 1900. Los humanos lo lastimaron. Lo sorprendieron, pero no lo detuvieron. Todos los barcos se reportan listos, dijo el teniente comandante Adyami. Su voz era firme, aunque Nadja sabía el miedo que ocultaba. Todos sabían lo que vendría. Señala a la flota, dijo. Aquí es donde nos posicionamos. No hay retirada. No hay rendición. Luchamos hasta que no pudimos luchar más, a través de la línea defensiva. Capitanes y tripulaciones preparados para la batalla. Muchos de ellos grabaron mensajes para sus familias, sabiendo que probablemente nunca los volverían a ver. Algunos rezaron a dioses en los que no habían pensado en años. Otros simplemente tomaron de la mano a sus amigos y esperaron el final. Abajo, en la tierra, miles de millones de personas miraban. Se ha completado la evacuación a refugios subterráneos. Pero todos sabían que los refugios no los salvarían si se tratara de Vexari. Solo retrasarían lo inevitable. Entonces la gente se reunió y en espacios abiertos, mirando al cielo. Al observar las luces distantes que representaban la última esperanza de la humanidad, la flota Vexari se detuvo justo fuera del alcance de los disparos. El alto soberano Tariq apareció en la pantalla de visualización de Nadja. Su viejo rostro se contrajo con frustración y algo que podría haber sido respeto a regañadientes. «Luchasteis bien, humanos», dijo. «Mejor que cualquier especie en 8000 años. Te ofrezco una última oportunidad para rendirte. Acepten la subyugación y algunos de ustedes sobrevivirán. Niégate y quemaré tu mundo hasta convertirlo en cenizas». Nadja lo miró. Esta criatura conquistó 11 civilizaciones. Había destruido las esperanzas de innumerables especies. Esperaba que ella se arrodillara y suplicara. Sacrificar la libertad de tu pueblo por unos años más de existencia miserable. Tengo una contrapropuesta, dijo. Vete ahora y te permitiremos retirarte con lo que queda de tu flota. Continúa este ataque y haremos que te arrepientas del día que escuchaste sobre la tierra. Tariq se rió. Un sonido frío y hueco. Tienes menos de 200 barcos. Tengo 1900. ¿Qué posible amenaza me pueden ofrecer? La amenaza del ejemplo. Todas las especies de tu imperio están observando este momento. Ven lo que hicimos. Ven que los Vexari pueden resultar heridos. Si nos destruyes, podrás ganar esta batalla, pero perderás algo más importante. Perderás la creencia que mantiene unido a tu imperio.
La creencia de que la resistencia es inútil. Por un momento, algo brilló en los ojos de Tarix. Pero luego desapareció, reemplazada por una fría determinación. Sus palabras no cambiaron nada. Todos los barcos, ataquen. El cielo estalló en fuego. Los Vexari llegaron en oleadas. Sus enormes buques de guerra lideraban el ataque. Las naves humanas corrieron hacia ellos, disparando todo lo que tenían. El espacio entre las flotas se convirtió en una tormenta de misiles, rayos de energía y naves explosivas. En cuestión de minutos, decenas de barcos de ambos lados fueron destruidos. Nadia comandaba desde el centro de la línea, coordinando la defensa lo mejor que podía. Pero la coordinación significó poco cuando el enemigo superaba en número al U-10-1. La batalla no fue estrategia ni táctica. Fue una supervivencia pura y desesperada. El desafío se disparaba continuamente. Tus armas se sobrecalientan por el uso constante. Las naves de Vexari la atacaron repetidamente, reconociéndola como su nave de mando. Sus escudos fallaron 2 veces, restaurados gracias a milagros de ingeniería que deberían haber sido imposibles. Su casco resultó perforado en varios lugares. Los miembros de la tripulación murieron en sus puestos a su alrededor. Las naves humanas cayeron una a una. Pero no se rompieron. No corrieron. El capitán Morrison del destructor Fénix estrelló su barco averiado contra un portaaviones Vexari. En lugar de eyectarse, el capitán Yuki del crucero Sakura luchó hasta que su nave literalmente se desmoronó a su alrededor, todavía disparando su última arma operativa. Los transportes civiles, armados únicamente con armas improvisadas, se lanzaron contra buques de guerra que podrían haberlos destruido de un solo disparo. En la tierra, las plataformas de defensa terrestres se han sumado a la lucha. Misiles lanzados desde la superficie, elevándose a través de la atmósfera para atacar a la flota Vexari. Las estaciones espaciales construidas para la investigación o el comercio servían ahora como plataformas de armas, tripulado por voluntarios que sabían que no sobrevivirían. Terrix observó cómo se desarrollaba la batalla. Con creciente malestar, estaba ganando. Sus naves superaban en número a los humanos cada minuto. Pero el costo fue mucho mayor de lo que esperaba. Su flota había perdido más de 100 barcos desde que comenzó la batalla. 100 barcos contra una especie primitiva que debería haberse rendido a la primera petición. Y la transmisión continuó. A lo largo de la galaxia, miles de millones de seres observaron la batalla de la Tierra. Vieron explotar naves humanas y reformar sus líneas. Vieron barcos heridos regresar al combate en lugar de retirarse. Vieron una especie que tenía todas las mod vive para rendirse, en lugar de elegir morir de pie. En el mundo conquistado de Morbat, los trabajadores de las plantas de procesamiento de Vexari pararon sus máquinas y miraron sus pantallas. En Ketran y Prime, los soldados que no habían empuñado un arma en 100 años comenzaron a susurrar entre ellos. En una docena de otros mundos, la misma pregunta se ha formado en las mentes de seres que aceptaron su destino hace mucho tiempo. Si los humanos podemos luchar, ¿por qué nosotros no? En el desafío, Nadia se dio cuenta de que su barco estaba muriendo. El daño fue muy grave. Quizás faltaron unos minutos antes de que el casco fallara por completo. Pensó en ordenar una evacuación, pero tampoco había ningún lugar a donde evacuar. Las cápsulas de escape solo serían un objetivo de entrenamiento para los Vexari. A todos, anunció por el intercomunicador del barco. Este es el capitán. El barco no puede sobrevivir mucho más, pero antes de partir, tenemos un último deber. Apunta al dominio eterno. Si vamos a morir, muramos atacando al rey. La tripulación aplaudió. Era una locura pura y hermosa. El desafío se centró en el buque insignia de Tarex. Motor sobrecargado, armas cargando para un disparo final. Entonces, en el borde del sistema, algo apareció en los sensores. Capitán, dijo Adjemi, con la voz temblando de incredulidad. Estamos detectando nuevos barcos ingresando al sistema. Más de 300 de ellos. Nadia miró la pantalla. Las firmas no eran humanas. Tampoco eran Vexari. Identifícalos. La computadora funcionó por un momento. Luego mostró los resultados. Nadia los leyó 2 veces.
Estoy bastante seguro de que estaba alucinando. Barcos de la Confederación Ketrani. 320 barcos. Están transmitiendo en todas las frecuencias. El mensaje llenó el puente. Transmitido en el lenguaje universal que todas las especies espaciales entendían. Esta es la flota del almirante Korak de la Confederación Ketrani. Vimos vuestra lucha, humanos. Una vez fuimos tus enemigos. Ahora elegimos ser tus aliados. Los Vexari nos dijeron que la resistencia era imposible. Les demostraste que estaban equivocados. Hoy estamos contigo. Antes de que nadie pudiera responder, aparecieron más barcos. 200 barcos con las marcas del gremio comercial más votado. Más 100 del colectivo Celix. 50 del pacto Draven. Especies que habían sido conquistadas o intimidadas por los Vexari durante siglos estaban saliendo de su escondite. Al entrar en la batalla, Terex vio las mismas pantallas. Su rostro se puso pálido. Imposible, susurró. Se rindieron. Todos se rindieron. Pero lo imposible estaba sucediendo. A través de la galaxia, transmitir el desafío de la humanidad hizo lo que 8000 años de gobierno Vexari no pudieron. Esto dio esperanza a otras especies. Y la esperanza, después de todo, era contagiosa. La flota humana y alienígena combinada ahora contaba con más de 1000 naves. Los Vexari todavía tenían más, pero la ventaja iba menguando. Y cada minuto llegaban más refuerzos, atraídos por la transmisión, por ejemplo. Por la simple verdad de que una especie los mostraba, la resistencia era posible. Nadie abrió un canal para los barcos aliados, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, dijo. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. La voz del almirante Correx respondió, áspera por la emoción. Gracias más tarde, humano. Por ahora, tenemos una batalla que ganar. La llegada de las flotas aliadas lo cambió todo. El alto soberano Terex estaba en el puente del dominio eterno, observando sus exhibiciones tácticas con algo cercano al horror. Lo que había sido una victoria segura se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Su flota todavía superaba en número a las fuerzas enemigas combinadas, pero la brecha se estaba cerrando. Cada hora llegaban más barcos. Especies que habían permanecido silenciosas durante siglos de repente encontraron sus voces. Sus asesores lo instaron a atacar inmediatamente para aplastar la resistencia antes de que se hiciera más fuerte. Pero Terex no vivió 1000 años haciendo el tonto. Entendió lo que estaba pasando. Esto ya no era una batalla para un planeta pequeño. Esta fue una batalla por el alma de su imperio. Todas las especies conquistadas en la galaxia estaban observando. Si destruyera la Tierra y sus aliados, podría ganar, pero el coste sería devastador. Y la victoria no probaría nada, excepto que los Vexari podrían sangrar. Seguirían otras rebeliones. Otras especies surgirían. El imperio que duró 8000 años comenzaría a desmoronarse. Pero si retrocediera, el daño sería aún peor. Nadie volvería a temer a los Vexari. Estaba atrapado. Los humanos han hecho lo que ninguna especie ha logrado jamás. Le hicieron elegir entre tipos de derrota y desafío. Nagyokankuo observó el enfrentamiento con ojos exhaustos. Su nave apenas podía mantenerse unida. Su equipo estaba funcionando únicamente con determinación y lo último que le quedaba de café. Pero todavía estaban vivos. Contra todo pronóstico, contra todos los cálculos, todavía estaban vivos. El almirante Korak de la flota Ketrani se puso en contacto con ella en privado. Su rostro escamoso llenó tu pantalla, viejo y cansado pero ardiendo con algo parecido a la alegría. Capitán Okankuo, he esperado 100 años por este momento. Nadja esbozó una sonrisa cansada. Me alegra que podamos ofrecer la oportunidad. No entiendes lo que hiciste. Mi pueblo se rindió a los Vexari cuando mi abuelo era un niño. Creímos que no teníamos otra opción. Creíamos que la resistencia era un suicidio. Nos mostraste que hay cosas peores que la muerte. ¿Qué pasa ahora? La casa de Korak quedó en silencio por un momento. Eso depende de ti. Los Vexari están calculando. Terex sabe que no puede ganar sin perderlo todo. Se ofrecerá a negociar, como si lo convocaran las palabras.
El oficial de comunicaciones de Nadja informó de una transmisión proveniente del dominio eterno. Aceptó la conexión y se encontró una vez más cara a cara con el alto soberano Terex. Parecía mayor que antes, de alguna manera. La confianza que irradiaba de él hace apenas unos días ha disminuido. En su lugar había algo que nunca había esperado ver en los ojos de un Vexari: incertidumbre. Capitán Okankuo, dijo. Su voz era controlada, pero la tensión detrás de ella era obvia. Esta guerra le costó mucho a nuestro pueblo. Propongo un alto el fuego. Nadja no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara, sabiendo que en ese momento reforzaba la realidad de lo que había sucedido. El poderoso dominio Vexari estaba pidiendo condiciones para una especie que habían rechazado por considerarla primitiva. Estoy escuchando, dijo finalmente. El dominio se retirará del sistema del alma. A cambio, la humanidad aceptará un pacto de no agresión. No interferiremos en su mundo. No interferirás con el nuestro. El conflicto termina aquí. Fue una oferta notable. Hace apenas unas semanas, los Vexari exigieron la rendición incondicional. Ahora estaban dispuestos a aceptar un punto muerto. Para la Tierra, fue una victoria más allá de lo que Nadja hubiera soñado posible. Pero no fue suficiente, no. Dijo que la expresión de Terex cambió a confusión. No, no puedes hablar en serio. Te ofrezco paz, supervivencia, todo aquello por lo que luchaste. Me estás ofreciendo la supervivencia de la Tierra. No es por eso que peleamos. Se levantó de la silla de mando y se acercó a la pantalla de visualización. Haciendo caso omiso de las protestas de su cuerpo dolorido, no peleamos porque pensábamos que podíamos ganar. Luchamos porque rendirse era peor que la muerte. Luchamos porque la libertad no se puede negociar. Y no luchamos solos. Señaló las pantallas que mostraban las flotas aliadas que habían acudido en ayuda de la humanidad. Estas especies se unieron a nosotros porque vieron lo que les mostramos. Esta resistencia es posible. Que se puede desafiar a los Vexari. Si acepto tu oferta, ¿qué pasará con ellos? Vuelven a sus cadenas. Pretenden que este momento nunca sucedió. Lo que hagan no es asunto tuyo. Se convirtió en nuestra preocupación cuando arriesgaron todo para quedarse a nuestro lado. No traicionaré esto. El rostro de Terex se endureció. Entonces, ¿qué quieres? Nadia respiró hondo. Lo que estaba a punto de exigir sonaría como una locura. Tal vez fuera una locura, pero había llegado demasiado lejos para aceptar menos. Quiero libertad. No solo para la Tierra, sino para todas las especies que lo deseen. El dominio Vexari liberará cualquier mundo que opte por la independencia. No hay más conquista. No hay más subyugación. El imperio termina. El silencio que siguió duró un minuto completo. En el puente del dominio eterno, Terex miró a la mujer humana en su pantalla y trató de entender cómo había llegado a ese momento. Como una especie que debería haber sido aplastada en la primera hora de contacto exigía ahora la disolución de todo lo que sus antepasados habían construido. No se pueden imponer tales condiciones, dijo finalmente. Incluso con tus aliados, no tienes la fuerza para destruirnos. No, asintió Nadia. Pero no necesitamos destruirte. Solo necesitamos hacer que su imperio sea ingobernable. Cada mundo que intentes retener se levantará contra ti. Cada logro costará más de lo que gana. Puedes luchar contra nosotros para siempre si quieres, pero nunca ganarás. La idea que planteamos no puede ser destruida con barcos ni armas. Ella se inclinó hacia adelante y sus ojos se encontraron con los de él a través de la vasta distancia del espacio. La galaxia está observando, alto soberano. Han visto lo que sucede cuando surge una especie. Nunca lo olvidarán. Puedes aceptar el cambio con gracia o puedes ser destruido por él. La elección es tuya. Las negociaciones duraron 3 días, punto al final. Terex aceptó la mayoría de las demandas de Nadia, no porque fuera militarmente necesario. Su flota aún podría haber ganado si hubiera estado dispuesto a sacrificarlo todo. Pero el costo habría sido la destrucción del mismo imperio que buscaba preservar. Es mejor aceptar una dominancia disminuida que presidir su colapso total.
El tratado se firmó a bordo de una estación neutral, ante la presencia de representantes de todas las especies que se unieron a la alianza. Los Vexaris se retirarían a su territorio original. Los mundos centrales que poseían antes de que comenzara su expansión. Cualquier especie conquistada que deseara reclamar independencia podría hacerlo. La era del dominio ha terminado, la señal de nadie a la Tierra. Sus manos se estabilizaron a pesar del cansancio que amenazaba con abrumarla. Cuando terminó, dio un paso atrás y miró a los representantes reunidos. Ketrani, Morbafi, Selix, Draven y una docena más. Todos la miraron con expresiones que iban desde la incredulidad hasta algo cercano a la reverencia. El almirante Korak se acercó a ella. Capitán Okonkwo. No tengo palabras para lo que has logrado. Lo logramos juntos, dijo. Todos nosotros, tal vez. Pero nos demostraste que era posible. Nos devolviste algo que perdimos hace tanto tiempo que olvidamos que existía. ¿Qué fue eso? Espero que los años que siguieron no hayan sido fáciles. El dominio Vexari no colapsó de la noche a la mañana. Algunos mundos optaron por permanecer bajo el dominio Vexari, prefiriendo la estabilidad que conocían a la incertidumbre de la libertad. Otros lucharon contra el caos de la construcción de nuevos gobiernos y nuevas identidades. Hubo conflictos, reveses, tragedias. Pero también ha habido avances. Las especies que habían sido esclavizadas durante siglos redescubrieron sus culturas, sus lenguas, sus sueños. El comercio floreció entre los mundos recién independizados. Los viejos enemigos se convirtieron en aliados. Una galaxia que había sido gobernada por el miedo aprendió lentamente a ser gobernada por la cooperación. Y en el centro de todo, recordado y honrado por cada especie que encontró su voz, estaba el pequeño planeta azul que lo inició todo. 20 años después de la batalla, una anciana se paró ante un monumento al comando exterior de la Tierra. El monumento era sencillo, una pared con los nombres de todos los barcos y tripulaciones perdidas en la guerra. En su base, grabadas en piedra, estaban las palabras que se convirtieron en legado de la humanidad. Decidieron quedarse de pie. Un joven cadete se acercó a ella vacilante. «Capitán Okonkwo, ¿puedo preguntarle algo?» Nadia se dio vuelta. Su cabello ahora era blanco, su rostro marcado por el tiempo y la responsabilidad. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Aún manteniendo esa chispa de determinación que inspiró a una galaxia. Por supuesto, ¿por qué hiciste eso? Sabías que probablemente perderíamos. Sabías que la Tierra podía ser destruida. ¿Por qué peleaste de todos modos? Nadia miró el monumento. Ante los nombres de amigos y camaradas ella nunca dejó de llorar. Luego miró al joven cadete. En el futuro que ella y tantos otros lucharon por hacer posible. Porque la libertad que se puede quitar nunca fue realmente libertad, afirmó. No luchamos para sobrevivir. Luchamos por vivir. Hay una diferencia, el cadete asintió lentamente. Sin entenderlo del todo, pero sintiendo la verdad en sus palabras. Nadia sonrió y puso su mano sobre el hombro de la joven. Recuerda esto cuando prestes juramento. Recuerda lo que le mostramos a la galaxia. No es que fuéramos fuertes, inteligentes o poderosos. No éramos ninguna de esas cosas. Fuimos lo suficientemente tercos como para creer que algunas cosas son más importantes que la supervivencia. Ella miró hacia el cielo. En las estrellas que alguna vez soñó la humanidad y entre las que ahora viajaba libremente. Esto es lo que significa ser humano. Y es por eso que nunca más seremos conquistados. El sol se puso sobre el monumento. Pintar el cielo en tonos naranja y dorado. Los nombres en la pared parecían brillar en la penumbra, honrados y recordados.